Toma otro Miyuki y pasa la aguja por la cuenta que sobresale. Necesitamos Miyuki 11-0, gancho para pulsera, aritos, aguja, hilo nylon transparente. Comencemos. Toma un Miyuki y pasa la aguja 2 veces, el cual servirá como cuenta de tope para el tejido. Toma 7 cuentas. Toma un Miyuki y pasa la aguja por la segunda cuenta de arriba hacia abajo. Así debe verse como una T. Toma un Miyuki, deja pasar una cuenta y pasa la aguja por la siguiente de arriba hacia abajo. Así continúas con las siguientes cuentas. Con la última cuenta, toma un Miyuki y pasa la aguja de abajo hacia arriba. Toma un Miyuki y pasa la aguja por la cuenta que sobresale. Toma otro Miyuki y pasa la aguja por la cuenta que sobresale, y así hasta terminar la fila. Gira el trabajo. Y llena los espacios con las cuentas. Pasa la aguja por las cuentas que sobresalen. Pasa la aguja por dentro de las cuentas. Cerraremos un poco el extremo de la pulsera. Pasa la aguja por dentro de las cuentas. Observa que el ancho se ha disminuido. Ahora solo son 3 cuentas que se avanzan antes de cerrar la pulsera. Pasa el hilo por dentro de las cuentas en forma de triángulo para poder pasar a la siguiente fila.
Pasa la aguja por dentro de las cuentas. Continúas con el peyote impar a lo largo de toda la pulsera.
Así va quedando el patrón de colores, que se repite a lo largo de toda la pulsera. Pase el hilo por dentro de las cuentas para empezar a cerrar el extremo de la pulsera. Pase el hilo por dentro de las cuentas. Y cortar. Colocamos el arito y el gancho. Sacamos la cuenta de tope, esconder el hilo y cortar. Terminamos colocando el arito en esta parte de la pulsera.